Buenas Amén. noches, hermanitos, bienvenidos. Es un gusto Buenas para mí noches. saludarles. Vamos a comenzar hoy con ese tema, el tema número 4, que se titula El tiempo de angustia previo. Ya estuvimos hablando durante estos días acerca de toda esa profecía, de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia también, qué es lo que simboliza, cómo se está viviendo en nuestros días actualmente. Y ahora vamos a continuar con este tema, que también va a ser muy interesante porque ya se va a situar un poco más, quizá en el futuro, pero bueno, ya lo vamos a estudiar ahorita en un momento a la luz de la palabra de Dios y de la mano de nuestro hermano Héctor Durán, que también es muy bienvenido aquí con nosotros. Pues Gracias, amén. vamos a realizar una pequeña oración antes de comenzar con ese tema. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque nos has acompañado a lo largo de esta semana, de estos estudios. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas. Y en este momento que vamos a estudiar acerca de este tema tan importante, te pedimos que por favor nos acompañes, que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, que nos pueda iluminar y guiar en este estudio que vamos a tener en esta noche. Bendícenos, por favor, Señor, y a todas las personas también que van a estar escuchando este tema. Bendíceles a sus familias también, por favor, Señor. Y todo eso te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amén. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Le damos su tiempo al hermanito Héctor Durán. Bien, mis hermanos, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Y agradecer primeramente a Dios, como todas las noches, por darnos esta hermosa oportunidad de nosotros exponer su palabra. No somos dignos de exponer la palabra de Dios, pero por su misericordia y su gracia, pues lo hacemos. Y también quiero agradecer, pues, ¿cómo se llama el hermano? Jorge se llama. Sí, Ok. Quiero agradecer al hermano Jorge también por estar ahí como cada noche, escuchando pues estos temas que son de gran importancia para nosotros, porque a través de estos temas nosotros podemos ubicarnos en lo que es los acontecimientos finales y lo que tiene que ver con la escatología de, de estos temas, de la segunda venida de Cristo. Así que mis hermanos, antes de comenzar, quisiera pues tener una corta oración para que sea Dios el quien dirija pues este tema. Poderoso Dios y eterno Padre, gracias te damos una vez más porque tu Santo Espíritu siempre está en medio nuestro. Pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien pues hable a través de mí y que tú, Señor, pueda obrar en los corazones, Señor, que van a escuchar para que tú, Señor, pueda hacer un cambio en ellos y ellos puedan prepararse para tu pronta venida. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, en el tema de anoche nosotros estuvimos abordando lo que es la imagen de la bestia y nos dimos cuenta de que hay una bestia que sube del mar, que es la que le va a realizar esta imagen a la bestia que sube de la tierra, hay una bestia que sube de la tierra, perdón, que le va a realizar una bestia que sube a la bestia que sube del mar, y nos dimos cuenta de que una imagen es una figura o una sombra de lo que fue esta bestia durante los 1260 años. También hablamos de que, de que esta bestia posee dos cuernos y que estos cuernos están separados y que estos cuernos significan dos reinos que reconoció Cristo, que es pues la iglesia y Estado.
Y lo que va a hacer este sistema no es más que unificar estos dos cuernos para realizarle esa imagen a la vista que sale del mar, y de esa forma entonces, mis hermanos, se va a reanudar lo que es las persecuciones, mis hermanos. Eso es básicamente, pues, en un resumen rápido de lo que significa o lo que se comprende, lo que es la imagen de la bestia. También estuvimos hablando acerca también de lo que es, acerca de lo que es la marca de la bestia, que no es más que pues el sábado como un día de reposo, y que esta marca posee dos dimensiones, como la estuvimos hablando anoche, y tuvimos también ejemplos, dimos ejemplos como por ejemplo la circuncisión, el bautismo, que son ejemplos para nosotros entender qué es a la marca de la bestia. Eso estuvimos estudiando pues en los dos últimos temas. Así que el tema que toca esta noche se titula El tiempo de angustia previo. Ese es el título del tema de esta noche. Debido, mis hermanos, al rápido cumplimiento de las profecías bíblicas y el tiempo solemne que estamos viviendo, es imprescindible conocer y entender qué acontecimientos están delante de nuestros ojos, qué nos espera como hijos de Dios, y algo muy importante, qué debemos hacer para nosotros prepararnos, para nosotros estar listos antes de que Cristo venga, y para estos acontecimientos, mis hermanos. Hay una preparación que debemos hacer antes de que Cristo venga, y estar listo para cuando lleguen estos acontecimientos, nosotros podamos vencer en el nombre de Jesús, nosotros podamos estar firmes, mis hermanos. Primera de Tesalonicense, capítulo 5 y el versículo 20. Noten lo que dijo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicense, capítulo 5 y el versículo 20. Dice allí: no menospreciéis las profecías. Y yo empiezo pues citando este texto porque lamentablemente, mis hermanos, hay muchos adventistas que han dejado de creer en lo que es el espíritu de profecía, o solamente lo citan cuando le convienen, o la sacan de contexto. Pero a esas personas que dejan de creer en el espíritu de profecía no se le pueden ni siquiera llamar adventista, porque para que una persona sea adventista tiene que reunir dos características. Tiene el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y guarda los mandamientos. Si no cree en el espíritu de profecía, pues entonces no se le puede llamar adventista. Así que yo cito este texto porque lamentablemente hoy en día ha entrado una ola de apostasía dentro de la iglesia, que vemos que han ido minimizando la obra que Dios hizo a través de la hermana White, a través de todas esas profecías concernientes pues a lo porvenir y a lo que nosotros encontramos en sus escritos. Y muchos pues obviamente no le gusta porque la profecía pues es directa, habla pues cosas que van a pasar en el futuro, habla de preparación, reprende el pecado directamente, y por eso hay mucha gente que no le gusta ni siquiera citar el espíritu de profecía. Por eso dice Proverbios capítulo 29 y el versículo 18: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Así que si una persona, usted lo puede asegurar, si una persona pues menosprecia la profecía, esa persona va a vivir desenfrenada en su vida, porque la profecía lo que hace es darnos a nosotros luz de lo que va a suceder, ampliarnos a nosotros el texto bíblico para que nosotros podamos comprender mejor qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y a través, mis hermanos, de dicha profecía también conocemos el tiempo que nos esperan, y en el tiempo que estamos viviendo, pues actualmente, que son tiempos muy, pero muy peligrosos.
tiempos en que los engaños de Satanás están cada vez más fuertes, que si nosotros no estamos pues cimentados, no estamos agarrados de Cristo, pues fácilmente podemos ser engañados. Romano capítulo 13, versículo 11, dice el apóstol Pablo allí. Romano capítulo 13 y el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, dice el apóstol Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, mis hermanos. Así que el apóstol Pablo aquí pues exhorta a que nosotros nos levantemos del sueño. La iglesia, mis hermanos, está durmiendo, la iglesia está pues está en un trance que debe despertar, despertar rápidamente de ese sueño, porque los engaños son tan poderosos y tan fuertes, mis hermanos, que si incluso puede engañar a los escogidos, ¿qué no hará con una iglesia dormida? ¿Qué no hará con un hermano que esté dormido? Con un hermano que no ora, que no estudia su palabra. ¿Qué no hará Satanás, mis hermanos, en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo? Lo contrario de dormir es velar. Y aquí el apóstol Pablo nos exhorta que es hora de que nos levantemos del sueño y velemos y así poder ver los acontecimientos que se aproximan a pasos gigantescos para nuestro mundo, mis hermanos. Los acontecimientos están rápidos, pues al mundo le queda poco tiempo. Satanás sabe que a él le queda poco tiempo y está haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de que la palabra de Dios no haga efecto en nuestra vida, que la palabra de Dios no haga efecto en nuestros corazones. Eso es lo que el diablo pues busca de nosotros. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio. La palabra sobrio es lo contrario de ebrio. Una persona ebria, una persona pues no está en su cabal y que no discierne entre lo bueno y lo malo. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos que ser sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, mis hermanos, no duerme. El diablo pues está 24/7 tratando de hacer caer a los hijos de Dios, de hacer caer a los seres humanos en sus engaños y en sus sofismas. Pidámosle a Dios que nos ayude a que nosotros seamos pues sobrios y que velemos cada día más, que nos mantengamos en guardia, porque el diablo, mis hermanos, está airado, porque a él le queda poco tiempo. Marcos 13, versículo 34 al 36 nos dice, Marcos 13, versículo 34 al 36, es como al hombre que yéndose lejos dejó su casa. Este hombre que se fue lejos, pues es Cristo. Dice, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, mis hermanos. Que cuando Cristo venga, pero el evento que está antes de que Cristo venga es el cierre de la gracia. Y es de ese evento que nosotros debemos estar pues preparados para que cuando se cierre la puerta de la gracia, nuestro nombre quede registrado en el libro de la vida, mis hermanos. Y ninguno de nosotros perezcamos, sino que tengamos vida eterna como Cristo quiere que nosotros pues tengamos. Y es eso que Él nos ofrece diariamente. Él quiere que nosotros pues permanezcamos en Él y podamos encontrar la vida que Él pues nos ofrece gratuitamente. La pregunta es, ¿cuál es el evento en el marco profético que está a punto de sorprendernos? Hemos venido tratando esos temas desde el primero hasta el segundo y el tercer tema de esta serie. El evento, mis hermanos, que está delante de ya que está delante de nuestros ojos, es la
ley dominical. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ese es el evento que estamos esperando en el marco profético que se está a punto de cumplir. Dice allí Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Mis hermanos, la ley dominical es la última prueba para el pueblo adventista. Es la última prueba que nosotros tenemos delante de nosotros para tomar una decisión de vida o de muerte. Si nosotros no estamos cimentando nuestra vida en Cristo Jesús, nosotros no vamos a poder permanecer de pie cuando esto se realice. No hay forma de permanecer, mis hermanos, de pie si nosotros no hemos dejado que el Espíritu Santo pues nos transforme nuestra vida y pues que nuestra fe sea cimentada en Cristo Jesús. Cuando la herida que fue dada a este sistema sane por completo y se dicte ley dominical, entonces empezará la prueba final para el pueblo de Dios. Y eso es lo que determinará su fidelidad a Cristo y por ende evidencia si dicha persona se ha dejado transformar por la lluvia temprana del Espíritu Santo. Hay muchas personas que hoy día se están esperando y ansian esperar o que la lluvia tardía pues le caiga encima a ellos. Pero si usted no ha permitido que la lluvia temprana haga una obra de transformación, una obra de germinación en su corazón, no podemos esperar lluvia tardía, porque no puede haber una maduración del fruto sin la lluvia temprana. La lluvia tardía no va a caer en esa persona que no ha permitido que la lluvia temprana pues realice el trabajo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. En la Biblia y el espíritu de profecía, mis hermanos, se mencionan dos tiempos de angustia. El primero, que es antes del cierre de la gracia, se conoce como el tiempo de angustia previo, que es ese tiempo que vamos a estudiar o que estamos estudiando ahora. Y el segundo tiempo de angustia, que también se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob, que es ese tiempo que van a pasar los 144,000, el pueblo de Dios que estará de pie y que pasará por la gran tribulación. Y se le denomina tiempo de angustia de Jacob porque van a pasar pues la misma experiencia que pasó Jacob cuando luchaba allí pues con el ángel y cuando venía Esaú, que él pensaba que venía pues a matarlo. Esa misma experiencia que él pasó allí esa noche, el pueblo de Dios también la va a pasar en el tiempo de angustia de Jacob, en el tiempo de angustia grande. Quiero trazar algunas características del primer tiempo de angustia, del tiempo de angustia previo. Y se denomina tiempo de angustia previo porque es un tiempo de angustia que se efectúa antes del cierre de la gracia, mis hermanos. El tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación se va a efectuar después del cierre de la gracia. Y ese lo vamos a estudiar ya, si Dios quiere, mañana. Ahora, quiero trazar alguna característica del primer tiempo de angustia o del tiempo de angustia previo. Alguna característica que nos ayudarán a entender qué es lo que va a pasar durante este tiempo de angustia. Primero, como acabamos de mencionar, se efectúa antes del cierre de la gracia. Es decir, en este tiempo la misericordia aún está disponible para la salvación. En el tiempo de angustia previo todavía hay disponibilidad de salvación porque todavía Cristo estará intercediendo en la patria celestial, en el lugar santísimo del santuario. En segunda instancia o como segundo punto, en este tiempo de angustia se intensifica el zarandeo final con el propósito de dividir los fieles de los infieles. El propósito, mis hermanos, de lo que es el zarandeo final, que vamos a ver que es, pues, se cumple con la ley dominical. La ley dominical es el zarandeo final y el propósito de la ley dominical es dividir los fieles de los infieles. Es esa ley que va a dar el último sacudión dentro de la iglesia. Y todo aquel que no está, pues, que ha estado jugando a ser cristiano va a salir de la iglesia
y va a engrosar las filas del enemigo. No va a poder aguantar, mis hermanos, lo que viene. Solamente en Cristo Jesús podemos soportar eso que viene. Se denomina tiempo de angustia corto, previo, pero no es porque es fácil, es difícil lo que va a pasar. Es difícil, y si nosotros no estamos haciendo los preparativos necesarios, pues nosotros no vamos a poder soportar ese tiempo. En este tiempo de angustia, como punto número 3, o punto número 3, sí, en este tiempo de angustia muchos tropezarán, como nos los dice Mateo 24, y se unirán a las filas de los impíos. Esos que no van a poder soportar, esa misma persona entonces van a salir de la iglesia adventista y van a unirse entonces a las filas de Babilonia, y esos son los primeros enemigos que nosotros vamos a tener, los primeros que van a decir dónde estamos nosotros, son ellos que van a entregarnos a la muerte. Así que para este tiempo, pues entonces dice que muchos van a tropezar, como nos lo dice Mateo 24, y lo vamos a ver más adelante. Muchos mártires, como punto número siguiente, muchos mártires sellarán sus vidas por causa de la palabra de Dios. En el tiempo de angustia previo habrá muerte. Dios va a permitir que algunos mueran porque esto va a servir como semillas para que muchos que están en Babilonia puedan conocer la verdad y sean impresionados por eso y puedan venir al conocimiento de la verdad. Durante este tiempo de angustia previo, como otro punto, durante este tiempo de angustia previo, se dejará ver quién estará listo para recibir la lluvia tardía, unirse así a la terminación del mensaje del tercer ángel, y si está vivo, pasar por la gran angustia de Jacob. Si la lluvia temprana no ha efectuado en ti esa germinación del Espíritu Santo, tendrá por seguro que en este tiempo de angustia previo tropezarás y no podrás recibir la lluvia tardía. El tiempo de angustia previo es con la lluvia temprana que se va a pasar. La lluvia tardía solamente se le va a derramar a aquellos que queden después de esa de aquellos que queden después de ese zarandeo, que es la ley dominical. Cuando la ley dominical pues separe los fieles de los infieles, entonces a los que son fieles en conjunto con los que salieron de Babilonia, a ellos se le va a derramar la lluvia tardía. No crea que nosotros vamos a pasar el tiempo de angustia de Jacob con la lluvia tardía, porque la lluvia tardía se derrama casi al final del tiempo de angustia previo. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Noten lo que dice Amós 9:9, hablando del zarandeo para el pueblo de Dios. Noten lo que dice Amós 9:9. Hablando del zarandeo, que este se produce antes del cierre de la gracia, y su final será el tiempo pues de angustia previo. Amós 9, versículo 8 al 9. Ciertamente dice los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo borraré de la faz de la tierra. Ahora noten, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Tremendo, mis hermanos. Noten que el pueblo de Israel será zarandeado, que en este caso, pues final es el Israel espiritual, y los que logren pasar esa sacudida serán salvos. Entre estos que pasen estarán parte de los 144,000 y muchos mártires durante el tiempo de angustia previo, mientras que los demás serán destruidos, porque inmediatamente usted pase pues a la fila del enemigo, pues usted va a ser destruido. Encima de esa persona va a caer lo que es las 7 plagas postreras, que eso debiera a nosotros hacernos temblar cuando lo mencionamos. Debe de ser algo espantoso que a una persona pues le suceda tal cosa. Entonces, mis hermanos, noten que aquí en Amós 9, versículo 8 al 9, se menciona que el pueblo de Dios será zarandeado, pero que dice que todos no van a ser borrados, sino que va a haber un remanente fiel. Dios tiene un remanente fiel en la iglesia que no van a dar su brazo a torcer.
mientras que otros sí van a salir de la fila de la iglesia. Evento de los últimos días, página 153, dice lo siguiente. El zarandeo de Dios avienta multitudes. Noten lo que dice Elena G. de White, mis hermanos. Dice que el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La paja será llevada por el viento como una nube. Aún de lugares donde donde solo vemos terreno de rico trigo, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metales. No van a poder pasar la prueba, ese fuego no lo van a poder pasar. Van a resultar ser vil metales. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Así que, mis hermanos, nuestra fe, nuestra ardiente fe debe de ser mucho más fuerte, mis hermanos, porque vemos que la ley de Dios está invalidando, está siendo invalidada. La ley de Dios, muchos la están pisoteando, no quieren saber absolutamente nada de Dios. Debemos nosotros ser más ardientes por las cosas espirituales y defender la ley de Dios, mis hermanos, defender pues en lo que nosotros hemos creído. Primera de Corintios 3:13 dice lo siguiente, Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta. No crea que lo que hoy en día muchísimas personas quizá dentro de la iglesia están cometiendo muchas cosas, eso no se va a manifestar. Eso se va a manifestar y se va a manifestar en la ley dominical. Los que no estén bien acogido a Cristo, los que no estén bien agarrados de Cristo, esa persona no van a poder soportar. Dice, porque el día lo pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la va a probar. Así que, mis hermanos, el fuego de las pruebas que están por venir, el fuego de la ley dominical, el fuego del tiempo de angustia previo va a probarnos si nosotros si nosotros estamos jugando a ser cristianos, nosotros somos verdaderos cristianos. Dios necesita, pues, una iglesia, cuando Él venga, una iglesia pura, sin mancha. Dios no desea ley dominical, Dios no desea tiempo de angustia previo, Dios no desea absolutamente nada de eso. El problema es que no es Dios, el problema es que somos nosotros. Y por ende, esas pruebas Dios las permite porque necesita que la iglesia sea limpiada, necesita una iglesia que sea pues pura para cuando Cristo venga. Dios no viene a buscar una iglesia corrompida. Y Dios permite esas cosas para que los que están dentro de la iglesia profesando ser cristianos puedan definirse de qué lado están. Para eso es que Dios permite esas pruebas, pero no es que Dios hace esas cosas o Él es que crea esas cosas. Dios no quiere eso para nosotros, mis hermanos. El propósito de Dios fuera o lo que Dios quisiera es que todos los que estamos dentro de la iglesia, todo el mundo fuera fiel. Y si todos fuéramos fieles, entonces no hubiera necesidad de que estas pruebas pues llegasen así, porque todos seríamos fieles y todos pues nos mantuviésemos fieles a Él. Si todo el mundo, el planeta entero fuera fiel a Cristo, pues no hubiera ley dominical, no hubiera absolutamente nada. Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Mateo capítulo 6, versículos 26 y 27. Noten lo que dice. Pero a cualquiera que me oye estas palabras, noten que esta parábola no se le está dictando a una persona del mundo, se le está dictando a personas que escuchan la palabra. Dice, y no la practica. La compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que aquí dice, mis hermanos,
que cualquier persona que esté construyendo sobre un cimiento de arena, cuando descienda la lluvia, cuando vengan los ríos, y estuvimos hablando en Apocalipsis 12, cómo ese río que menciona allí, que se traduce como persecución, persiguió a los santos de la Edad Media. Ese río es el que va a volver de nuevo y es el que se menciona en esta parábola, que va a volver a probarnos a nosotros, que se traduce como persecución. Dice, cuando vengan vinieron ríos, soplaron vientos. Los vientos también que se traducen como falsas doctrinas dentro de la iglesia, los vientos también del mal que azotan este mundo. En Apocalipsis 7 se mencionan que los ángeles están reteniendo 4 vientos, los vientos del mal. Eso también vamos a ser probados. Y dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pero al principio de esta lectura nos dice que esa persona escuchaba la palabra de Dios, esa persona se congregaba en la iglesia, esa persona iba sábado tras sábado a escuchar los sermones, esa persona parecía una persona cristiana. El problema con esa persona es que no practicaba la palabra. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que no serán pues justificados los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, no porque estemos pues no porque seamos salvos por guardar los mandamientos, sino porque el que es justificado en Cristo Jesús pues guarda los mandamientos de Dios, porque esa es la forma de nosotros agradecerle a Cristo y es la forma en que nosotros evidenciamos que estamos en Cristo cuando guardamos sus mandamientos. Noten, mis hermanos, Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Noten que esta parábola tiene que ver con la parábola de la siembra. Y noten lo que dice aquí. Jesús dice, hablando. Parte cayó en pedregales. No la voy a leer toda la parábola, simplemente voy a tomar esta parte. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Noten, mis hermanos, de que el problema no es la semilla, el problema es el terreno, el problema no es el evangelio, el problema somos nosotros que quizás no hemos abierto el corazón para que Cristo pues obre en nuestra vida. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Noten que esta semilla brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol, noten lo que pasó cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Así que, mis hermanos, aquí nos dice algo interesante. Aquí nos dice que la semilla que fue sembrada en una tierra, en tierra pedregosa, cuando llegó pues el sol ese, el fuego de la prueba, cuando llegó el fuego de la prueba, dice que esta semilla pues se quemó y como no tenía raíz, pues se secó. Así que eso se aplica a nosotros en nuestras vidas. Si nosotros no hemos profundizado en la palabra de Dios, si nosotros no hemos permitido profundizar en la Biblia y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, cuando llegue el sol, cuando llegue pues la prueba de fuego, nosotros no vamos a poder aguantar, mis hermanos, lo que viene. Noten de que esta semilla recibió lo que fue la lluvia temprana, pero antes de que recibiese la lluvia tardía, la semilla dice que se secó porque simplemente llegó a brotar, pero no llegó a la maduración. La lluvia tardía solamente se va a efectuar en aquella persona que ha permitido que el Espíritu Santo de la lluvia temprana haya hecho una transformación. Eso es lo que va a suceder en el tiempo de angustia previo. Aquellos que no han cimentado su fe en Cristo Jesús, aquellos que recibieron pues la lluvia temprana, cuando ya llegue la ley dominical, van a salir de las filas de la iglesia y se van a engrosar a las filas del enemigo y por lo tanto no van a recibir la lluvia tardía. Eso fue lo que pasó con esta semilla que cayó en pedregales. No llegó la lluvia tardía sobre ella porque la prueba del sol
la quemó antes, mis hermanos. Y eso es lo que va a pasar con los que no, pues, estén haciendo la preparación adecuada. Ahora, mis hermanos, quiero que noten la explicación que le da Jesús a esta parte de la parábola de la semilla que cayó en pedregales. Aquí lo dice claramente qué es lo que quiere decir. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Los discípulos le dicen a Jesús que le explique que qué quiere decir, que qué quiere decir él cuando está hablando acerca de estas cosas. Entonces Jesús les procede pues a explicarle. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Por eso dice la parábola que brotó pronto, la recibe con gozo rápidamente. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, noten que el sol se traduce como aflicción aquí. Jesús está dando una explicación al símbolo del sol. Dice que el sol es símbolo de aflicción. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿qué significa el sol en la parábola? La persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que Jesús está dando la explicación correspondiente a esta parábola. Y está allí diciendo, está descifrando qué es lo que va a pasar con aquella persona que simplemente fueron pues cristianos pues de manera externa, por fuera, mis hermanos. Quiero que noten claramente que esta semilla no alcanzó la maduración, al igual que la que cayeron junto al camino y entre espinos. La razón por la cual no maduraron es porque debido al terreno la semilla no realizó gran efecto y por lo tanto murieron antes de recibir la lluvia tardía. En la parábola, mis hermanos, aparecen 4 tipos de terreno. Aparecen el terreno del espinos, aparecen junto al camino, aparecen lo de la piedra y aparecen también en buena tierra. Pero resumiendo esos 4 caminos, solamente se resumen a dos caminos, porque el que siembren, el que tiene el terreno como espina, el que tiene el terreno como pedregales, el que siembra junto al camino, pues está perdido si no cambia de terreno, si no cambia, si no permite que el Espíritu Santo pues sobre. Eso se resume a tan solo 2 terrenos, al terreno bueno y a un terreno malo. La única semilla que maduró fue la que fue sembrada en buena tierra, como nos lo dice Mateo 13 y el versículo 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Noten, mis hermanos, que el que permite que el Espíritu Santo obre en su corazón, pues Dios lo va a premiar. Dios le va a otorgar la vida eterna. Dios va a hacer germinar esa semilla que ha depositado en nuestros corazones si nosotros pues permitimos que el Espíritu Santo pues actúe grandemente en nosotros. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, mis hermanos. Pues al venir esas pruebas que vienen o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, mis hermanos. Ahora, esta expresión de tropiezo es la misma expresión que encontramos en Mateo capítulo 24 y el versículo 10 en el contexto del tiempo de angustia. Mateo capítulo 24 y el versículo 10. Noten, mis hermanos, que esta misma palabra que Jesús cita en Mateo 13 de la parábola que acabamos de leer, esa misma palabra Jesús vuelve y la cita o se cita en Mateo 24, mis hermanos, en el contexto del tiempo de angustia previo. Noten lo que dice Mateo 24, 10. Muchos tropezarán. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 13, la que acabamos de leer ahora. Aquí se le agrega algo más. Dice, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Así que esa misma persona que tropezó, pues va a entregar no tan solo quizás al Hijo de Dios, sino que entre ellos también se van a entregar.
y nuestros propios enemigos serán los de nuestra propia congregación, los mismos que están hoy en día quizás sentados a nuestro lado, son las mismas personas que van a entregarnos a nosotros cuando llegue la ley dominical. Es tremendo, mis hermanos, pero así lo dice la profecía. Mateo capítulo 21 y versículo 24, noten lo que dice. Mateo capítulo 21 y el versículo 24. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Así que, mis hermanos, si nosotros no caigamos sobre la piedra y permitir que el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón, entonces solamente queda una opción, y es que vamos a tropezar con la piedra. No vamos a ser quebrantados por ella, sino que vamos a tropezar con ella. Y es muy distinto nosotros a ser quebrantados por el poder del Espíritu Santo que tropezar con la piedra que es Cristo Jesús. Cuando nosotros tropezamos con esa piedra, entonces vienen los juicios para nosotros. Recordar lo que dice Daniel, hablando acerca de aquellos reinos en Daniel 2:34, cuando la piedra que representa a Cristo desmenuzó todos esos reinos. Porque esos reinos, obviamente reinos paganos, pues tropiezan con Cristo, se oponen a la predicación del Evangelio. Mateo capítulo 11 y el versículo 6 dice lo siguiente. Mateo capítulo 11 y el versículo 6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, mis hermanos, si nosotros podemos pasar ese tiempo sin tropezar con Cristo. Bienaventurado si nosotros podemos pasar ese tiempo sin que nosotros, mis hermanos, pues desmayemos, sino que permitamos que el Espíritu Santo pues nos ayude a pasar ese tiempo terrible. Evento de los últimos días, página 154 nos dice: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, entonces los tibios e hipócritas. Noten lo que dice Jesús, lo que dice Elena G. de Guay aquí, a los que son tibios y a los que quizás tienen una religión externa, le dice tibios e hipócritas. Dice, los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca. Y yo digo gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque tenemos una esperanza. Tenemos, mis hermanos, a Cristo, que es la roca, el cual, si nosotros estamos cimentando nuestra fe en Él, vamos a permanecer inconmovible también, mis hermanos. Maranata, el Señor viene, dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosarla a las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad y emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Mire, noten, mis hermanos, lo que estamos hablando. Nos lo revela Mateo 13 con la parábola y también nos lo dice Mateo 24, que nuestros propios hermanos son los que nos van a entregar a nosotros. Nuestros propios, quizás ministros que están en la iglesia, son los que nos van a entregar a nosotros. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. ¡Wow, mis hermanos! Los agentes más activos, los que algún día profesaron la fe, los que algún día estaban allí en la iglesia. Esto es tremendo, mis hermanos. Dice, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarnos y acusarnos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes
e insinuaciones. En el tiempo de Jesús, mis hermanos, fueron los mismos religiosos que incitaron al poder civil para entregar a Jesús. Levantaron falsos testimonios, falsas calumnias contra Cristo. Y eso se va a volver a repetir contra el pueblo de Dios en el tiempo de angustia previo. Son nuestros propios hermanos, los que nos rodean, que nos van a entregar a nosotros. Así como Judas, que era uno de los dos, entregó a Cristo Jesús, así también nuestros hermanos nos van a entregar a nosotros, porque dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo, mis hermanos. Es aquí que la historia se repite nuevamente. En los tiempos de los apóstoles podemos ver dos tiempos de angustia. Mateo 24, mis hermanos, como todos sabemos, es una profecía de doble referencia. Y todas esas señales se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Disculpe, hermanito, la página de esta cita de Maranata, el Señor viene, ¿cuál es la que acaba de leer? 202, mi hermano. Ok, 202. gracias, disculpe. Sí, ok. Así que como le decía, mis hermanos, Mateo 24 es una profecía de doble referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esas señales que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén, esas mismas señales se van a cumplir antes de la destrucción final de este mundo, antes de la destrucción, pues, final, pues, de esta tierra. Todas esas señales se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, antes de ese gran tiempo de angustia de la abominación asoladora, como lo menciona allí. Para la iglesia primitiva, fue perseguida, torturada y muchos hijos de Dios murieron por causa de la palabra de Dios. Así que podemos ver que en los tiempos de los apóstoles también hubieron dos tiempos de angustia, podemos decir. El primer tiempo de angustia para ellos fue toda esa persecución, que muchos murieron como mártires antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y cuando llegó el tiempo entonces de la destrucción, que se cumplió la abominación asoladora con el imperio romano, entonces los verdaderos judíos, dice los verdaderos cristianos que estaban pues está atento a las señales, dice que ni uno pereció allí, sino que ellos huyeron pues a las señales, mientras que los que se mantuvieron indiferentes a las señales se quedaron allí y murieron, mis hermanos. Hay muchas personas que no le gusta que le hablan de profecía. Pues si a usted no le gusta que le hablen de profecía y de las señales que se van a cumplir, pues usted está propingo a que se cumplan las señales y usted no estar atento a ellas y poder entonces ceder a este sistema. Lo que da inicio al zarandeo final, noten mis hermanos, es la abominación asoladora, que para nosotros es la ley dominical. La abominación asoladora para el tiempo de los apóstoles era el imperio romano, pues la llegada de Tito con su ejército. Esa era la abominación asoladora para ellos. Para el pueblo de Israel, del Israel espiritual, la abominación asoladora para nosotros es la ley dominical. Podemos decir que el tiempo de gracia final para los adventistas es la ley dominical. Hay tres formas de cerrarse la puerta de la gracia. Primero, para el que se muere. El que se murió se le cerró la puerta de la gracia. Segundo, la ley dominical diría yo, el cierre de la gracia para los adventistas, porque si nosotros desmayamos en la ley dominical ya no tenemos más oportunidades. Vamos a ser sellados para la muerte eterna, vamos a recibir la marca de la bestia, porque eso es lo que presenta el espíritu de profecía. Dice que el que acepte la marca de la bestia, cuando se firme la ley dominical, pues va a quedar sellado con la marca de la bestia. Por ende, para nosotros que conocemos esos temas, cuando llegue la ley dominical, si aceptamos la marca de la bestia, pues nosotros ya quedamos sellados para muerte y ya no habrá más oportunidad para nosotros, porque el que es sellado ya está destinado para muerte. Entonces dice, todo el que tropiece y acepte la marca de la bestia estará marcado para perdición eterna. La persecución divina dividirá finalmente la iglesia visible y los que se mantengan fieles estarán listos para recibir la lluvia tardía y predicar con más poder el mensaje del tercer ángel y estar listo para pasar por la gran prueba final. Para que podamos entender esto, lo que hace la ley dominical, vamos a dar una secuencia, es dividir los fieles de los infieles. Ahí va
a salir los que tengan que salir de la iglesia, los que no ejercieron fe en Cristo Jesús. Cuando eso sucede, entonces, con lo que queden, en conjunto con los que salieron de Babilonia por la predicación del mensaje, a ellos se les va a derramar lo que es la lluvia tardía. Ellos entonces van a ser sellados con el sello de Dios, se les va a derramar la lluvia tardía. Entonces ellos van a predicar lo que es el fuerte pregón, que es el mensaje del tercer ángel amplificado, como se menciona en Apocalipsis 18. Es importante nosotros entender esa secuencia. Así que lo que debemos nosotros procurar es que la lluvia temprana esté ejerciendo pues en nosotros un verdadero arrepentimiento para que nosotros podamos esperar la lluvia tardía. También se cumple pues Mateo 20 en aquel tiempo, porque acuérdese de lo que dice allí acerca de lo que es los predicadores de la hora undécima. Los predicadores de la hora undécima que salen que salen para la viña a la hora undécima reciben el mismo denario, o sea, reciben el mismo premio que es la salvación para todos, que son esos que van a salir de Babilonia para predicar el mensaje. Pero ese es otro tema que podemos realizar después, pues tratando esa parábola de los predicadores de la hora undécima. El siguiente punto es que en este tiempo de angustia muchos morirán como mártires por causa de la verdad. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí Dios, mis hermanos, en este salmo no promete, o sea, nos promete a nosotros estar con nosotros aún en sombra de muerte, pero no se nos promete librarnos de dicha sombra de muerte, ya que el verdadero cristiano que vive en el Espíritu no teme a morir, porque su vida eterna está asegurada. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, sino teméis a aquel que puede destruir el cuerpo en el infierno, tu alma en el infierno, mis hermanos. Si nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús, no vamos a temer a la muerte, no vamos a temer al que el diablo se enfurezca contra nosotros, sino que si Dios permite, nosotros vamos a morir como semilla para que la verdad pueda renacer, que la verdad pueda llegar a muchas almas que lo necesitan hoy día, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, allí en el contexto del quinto sello nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de testimonios del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor y santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y a vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Noten, mis hermanos, que aquí menciona un grupo de mártires. Esos mártires fueron los que murieron en el pasado durante los 1260 años en la primera tribulación. En la segunda tribulación o en la continuación de esa tribulación va a morir otro grupo de mártires que van a completar pues el número de esos mártires. Es interesante, mis hermanos, que Apocalipsis 13:15 menciona lo siguiente. Apocalipsis 13:15: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. En este tiempo de angustia previo, la bestia, usando el poder civil, decretará muerte para todo el que no se someta al sistema de Babilonia y sus falsas creencias. Muchos van a morir por causa de la palabra de Dios, pero Dios lo permite por una causa, y es para que otros puedan conocer del mensaje. Juan capítulo 16, el versículo 2 nos dice algo interesante: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mi hermano, el engaño más eficaz y más terrible es el engaño que el diablo ejerce con Babilonia, porque muchos que están en Babilonia y que van a seguir en Babilonia
creen que lo que están haciendo es un servicio a Dios, creen que matar a una persona están haciéndole un servicio a Dios porque van a ver que van a volcarse en contra del remanente final porque van a estar sucediendo muchas catástrofes y ellos van a culpar a los adventistas de decir que esas cosas suceden porque nosotros estamos provocando eso porque estamos en desobediencia con la ley de Dios supuestamente. Pero es un engaño diabólico. Lo que hace el diablo es voltear pues la torta para hacerle creer a ellos algo que no es. Es ahí donde se cumple Isaías 5 y el versículo 20, donde dice que es aquí donde llegará el tiempo que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Es el engaño más poderoso, más eficaz y más desastroso que nosotros hemos podido ver en toda la humanidad, y es ese engaño de Babilonia, que le hace creer a la gente que lo que están haciendo es bueno, cuando lo que están haciendo es ir en contra de la ley de Dios. Noten lo que dice Elena G. de White en Evento de los Últimos Días, página 154. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de su verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes a favor de la verdad. Así que durante este tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, muchos van a morir por causa de la palabra de Dios. Y el propósito es servir de testimonio, mis hermanos, para que otros conozcan el evangelio, para que otros conozcan la verdad. Mateo capítulo 10, versículo 21, 22, dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiado por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos, mis hermanos. Si nosotros perseveramos hasta el fin, nosotros vamos a poder encontrar la vida eterna. No tenemos nada que temer si nuestra vida está escondida en Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida de Pablo estaba escondida en Cristo. Pablo no temía morir. Lo vemos reflejada en su historia, como inclusive en medio de las tribulaciones, en medio de la acechanza de la muerte, cantaba y adoraba a Dios, porque estaba ya en un momento de su vida que vivía completamente en el Espíritu. Así que, mis hermanos, debemos nosotros permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, que lleguemos a un estado donde no tengamos miedo a la muerte, sino que nosotros estemos completamente en Cristo Jesús. Así que le exhorto, mis hermanos, a que estudiemos, a que escudriñemos las Escrituras, y que todos los que estamos en este grupo y todos mis hermanos de nuestras iglesias podamos llegar al reino de los cielos. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios les guarde pues a cada uno de ustedes. Disculpe, hermano, ¿es Mateo qué capítulo y versículo esta última cita? Mateo capítulo 10, versículo 21 al 22, mi hermano. 10, 21 al 22. Ajá. Ok, gracias. Ok, mi hermano, de nada. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Pues muy bien, ya vamos a concluir con una oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza que nos acabas de transmitir. Muchas gracias, Señor, por tu santa palabra, por todas las bondades que tienes para con nosotros. Y en esta noche, Señor, te queremos pedir de forma muy especial que tú nos ayudes, que nos acompañes, sobre todo que nos des fortaleza para que podamos andar siempre en tus caminos, Señor. Que no nos apartemos de ti, ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos estar siempre cerca de ti, por favor, Señor. Ayúdanos en las luchas
que cada uno tengamos. Bendícenos también y a nuestras familias, por favor, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando siempre y, y todo eso te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, primeramente Dios. No sé si el hermanito Héctor nos quiera comentar un Ok. poco de lo que va a ser mañana. Sí. Bueno, mañana los espero aquí nuevamente. Gracias por lo que tomaron parte de su tiempo para estar en este grupo. Mañana vamos a culminar con el último tema que se titula El tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación. Ese es el último tema que vamos ya a tener en esta semana para cerrar pues lo que es esta semana de profecía. Así que pasen todos muy buenas noches y Dios les bendiga.